para una futura ejecución si es que se da. La tutela anticipada no retiene nada, la tutela anticipada ejecuta y hace el disfrute del derecho que uno busca como derecho de fondo. Entonces hay una gran diferencia, porque en una asegura y en otra ejecuta sin tener un derecho de fondo. Esta última tutela anticipada, como lo dice la norma, como vamos a ver en algún momento, es un tema de excepción. Dice excepcionalmente. Y este tema se da de manera excepcional solamente bajo dos situaciones: por un tema de necesidad o por un tema de perjuicio irreparable. Por un tema de necesidad, como el tema de los alimentos, o como un tema de perjuicio irreparable. ¿Y dónde se aprecian estas figuras de tutela anticipada en la legislación, en el código? ¿No? Esta figura la vamos a apreciar en el código, en la figura que se llama medidas temporales sobre el fondo. Si ustedes saben su código, artículo 674 hacia adelante, van a encontrar un rubro que dice medidas temporales sobre el fondo. Eso es una tutela anticipada. Siguen avanzando y van a encontrar en su código que dice medidas innovativas. Las medidas innovativas son sencillamente medidas anticipadas. Las medidas anticipadas pueden ser entonces las temporales sobre el fondo, y las medidas innovativas y de no innovar. Esas son las medidas anticipadas. Sin embargo, en el código están recogidas todas bajo el nombre de proceso cautelar. Pero desde ya les digo que ustedes tienen que hacer la diferencia internamente, mentalmente, cuando estamos ante una tutela cautelar propiamente dicha y cuando estamos ante una tutela anticipada, y dentro de las figuras de las anticipadas, cuando estamos con la temporal sobre el fondo, con la innovativa o de la no innovada. Ahora, pero ¿cómo se va a construir la tutela anticipada y cómo se va a construir la tutela cautelar? ¿Se construirá con los mismos elementos, con la misma intensidad en ambos supuestos? Entonces tendremos que decir, cuando yo voy a pedir una tutela cautelar ordinaria que busca asegurar, lo que voy a yo mostrar al juez es una mera apariencia e invocar un peligro a la demora. Eso es lo clásico de una tutela común y corriente cautelar. Cuando voy a buscar una tutela cautelar, lo que tengo que mostrar es verosimilitud y peligro en la demora. Pero cuando voy a pedir una tutela anticipada, no le voy a mostrar al juez una verosimilitud, sino que tendría que mostrarle algo más que la verosimilitud, por lo mismo que está gozada esta medida. Entonces, la medida no se va a construir con la verosimilitud, sino se va a construir con algo más que la verosimilitud, que sería la casi certeza, la alta probabilidad, la alta firmeza de la decisión del derecho que se invoca. Y segundo elemento, cuando uno va a construir la tutela anticipada, ¿le va a invocar al juez peligro de la demora? Jamás. Lo que le tiene que invocar al juez es cuál es el perjuicio irreparable que se va a generar, cuál es la necesidad impostergable que se tiene que evitar o que se quiere más bien materializar en este momento. ¿Cuál es esa necesidad impostergable que se tiene que materializar? ¿No? Entonces, tenemos que concluir, la tutela cautelar o la tutela anticipada, sus elementos no se construyen con los mismos elementos. La tutela cautelar se construye con verosimilitud y peligro a la demora. La tutela anticipada se construye con una alta probabilidad del derecho y con una necesidad o con un perjuicio irreparable, ¿no? El condensado de lo que les digo está acá: tutela anticipada, casi certeza y necesidad, ¿no? O casi certeza y perjuicio irreparable. Y acá están las figuras que acompañan, ¿no? La temporal sobre el fondo, la medida innovativa y la medida de no innovar, ¿no? A ver, veamos esto plasmado en un artículo del código. A ver, ¿cómo lo...?
Vamos a leer el artículo 674 del Código Procesal, que habla sobre las medidas temporales sobre el fondo, ¿no? Y luego podemos ver el 682 del Código Procesal, que habla de las medidas innovativas. ¿Cuál es la lógica que se maneja acá? El Código tiene un artículo marco que habla de la medida temporal sobre el fondo, y luego tiene otros artículos que desarrollan de manera particular esa medida temporal sobre el fondo, en 5 casos: para conflictos familiares, para la administración de bienes, para desalojo, todo aparece ahí. Y luego la medida innovativa también tiene un artículo marco, que es el 682, y luego tiene varios artículos que desarrollan la medida innovativa. Desde ya les digo que si de repente uno tiene una situación que quiere una tutela de estas características y no están dentro de esos supuestos de manera específica que regula el código, eso no significa que no se pueda recurrir a este tipo de tutela. Se va a recurrir y se va a invocar el artículo marco, el artículo general, que es el 674. Por eso vamos a leer el 674, ¿no? Entonces les vuelvo a señalar, el artículo marco, al margen de tener la regulación de las ideas generales de estas figuras, tienen desarrollado a continuación el 675, 76 hasta el 81 supuestos donde se aplica este artículo, ¿no? Pero el hecho que a veces hay algunos casos que no estén dentro de esos supuestos, eso no significa que no hay una tutela para ese caso que ustedes necesiten, porque la tutela la van a poder construir invocando el artículo 674, que es el artículo marco general para este tema de tutelas anticipadas. Veamos. Este 674 ha sido modificado en el 2008. Esta es la versión original y luego voy a pasar a la versión modificada del 2008. Pero leyendo esta versión original, ustedes van a poderse dar cuenta por qué se modificó, porque acá también tiene un error súper garrafal que posteriormente ha sido corregida, ¿no? A ver, dice: excepcionalmente, por la necesidad impostergable del que la pide o por la firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada, la medida puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el juez va a decidir en la sentencia, sea en su integridad o solo en aspectos sustanciales de él. De esto yo tengo que resaltar nuevamente la palabra excepción, excepcionalmente. Y a nadie se le ocurrió preguntar acá en el auditorio: ¿por qué es una excepción? ¿Y por qué cuando uno va a la medida innovativa también van a leer eso que dice? El código también vuelve a decir excepcionalmente la medida innovativa, en la medida temporal sobre el fondo, excepcionalmente. ¿Por qué se pone énfasis ahí, en esta palabra de la excepción? Porque, como ustedes pueden ya advertir, recurrir a estas figuras que anticipan el derecho de fondo de lo que el juez va a decidir es una excepción por las 3 situaciones. Primera, porque se va a ejecutar sin tener un título, sin tener una sentencia. ¿Recuerdan ese aforismo clásico? Sin título no hay ejecución. Sin título no hay ejecución. Acá eso desaparece, porque acá, pese a que no hay título, sí hay ejecución. Ese es el primer argumento. Si ustedes ya han estudiado en la universidad, ¿no? Cuando la parte del proceso de ejecución, la regla general tiene que haber un título para ir a la ejecución. Sin título no hay ejecución. Eso no se explica acá, porque no hay título, pero igual se ejecuta. Por eso es un tema de excepción. 2, porque cuando se decide, cuando se ejecuta el derecho de fondo, se va a ejecutar habiendo escuchado ambas partes, habiendo obtenido la certeza. Respuesta: se ejecuta sin haber escuchado ambas partes, solamente escuchando la petición de una de las partes, porque estas medidas se dictan inaudita par, solamente a pedido del interesado. El juez no corre traslado a ver qué opina el demandado, qué le parece, no. O sea, es una decisión que se toma de manera unilateral con la aproximación o la información que da una de las partes. Entonces, solamente escuchando a una de las partes, el juez decide el derecho de fondo. Bastante osado. Por eso es un tema de excepción, ¿no? Y 3, porque se ejecuta el derecho de fondo sin tener la certeza, solamente una alta probabilidad de que exista.
pero no la certeza. Entonces acá se rompen varios esquemas. Aparentemente, sin principio de contradictorio, se ejecuta un fallo. Sin título, se ejecuta una decisión. Sin tener la certeza, se ejecuta un derecho de fondo. Por lo mismo que se dan estas tres situaciones aparentemente irregulares, se da esta figura bajo una condición, que es una situación de excepción, ¿no? Pero justificada, ¿por qué? ¿Por qué se puede tolerar estas tres afectaciones al tema de defensa, al tema de contradicción, a la inexistencia de títulos, como se les he dicho? Se tolera porque más allá de ello hay algo más que se tiene que privilegiar, que es de qué nos serviría dar todas estas garantías si al final lo que vamos a lograr es la irreparabilidad del derecho, ¿no? Lo que se busca en todo caso acá es evitar que el derecho se torne irreparable, evitar que la persona que requiere ese derecho no se vea frustrada y no pueda de repente lograr la satisfacción a través, por ejemplo, de un tema de necesidad en los temas de los alimentos. Entonces, se hace una ponderación, el legislador ha hecho la ponderación y ha dicho, sí, efectivamente, hay una vulneración a todos estos derechos, sí, pero sobre ello, lo que tengo yo que privilegiar es el tema de la irreparabilidad que se generaría si es que no tomo una decisión ya. O también lo que yo tengo que privilegiar es la necesidad que esta persona cuente con ese derecho, si es que no le doy una medida de estas características. Entonces, dentro de esa ponderación privilegia esta situación de tutelas efectivas y de tutelas que realmente eviten irreparabilidades en el derecho. Ese es el tema de excepción. Pero la irregularidad del 674 está ¿por qué? Si uno lee, dice excepcionalmente, que ya les he dicho por qué es excepcional, por la necesidad impostergable del que la pide. ¿Qué les parece esta idea? Por la necesidad impostergable del que la pide. ¿Con qué está vinculada esa palabra necesidad impostergable del que la pide? ¿Con qué elemento está vinculado el tema de necesidad impostergable del que la pide? Con el elemento del tiempo, con el elemento del tiempo. Necesidad impostergable está vinculada con el tema del tiempo. Y después dice, o por la firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada. ¿Con qué elemento está vinculado firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada? Está vinculado con el tema del derecho. ¿Dentro de qué categoría de derecho? ¿Dentro de qué categoría de derecho? La casi certeza. Si ustedes leen el texto de esta norma, que es parecidísimo a las medidas innovativas, que vamos a leer dentro de un momento, ¿qué van a encontrar? Acá no van a encontrar ni verosimilitud, ni peligro de la demora. Eso lo van a encontrar en el 611, cuando se habla de la tutela cautelar ordinaria. Acá no estamos hablando de tutelas cautelares ordinarias, acá estamos hablando de tutelas anticipadas. Acá no requiero verosimilitud, acá requiero algo más que verosimilitud. Acá requiero la casi certeza, o como dice la norma, la firmeza del fundamento de la demanda. Firmeza del fundamento de la demanda, no apariencia, no verosimilitud, sino una situación que me ingresaría casi a la firmeza de lo que yo estoy pidiendo, ¿no? O sea, una situación casi categórica, casi incuestionable. No habla de acá de apariencia ni de verosimilitud, me está colocando una dimensión mayor. Y dos, no me habla de peligro de la demora, como lo hace la cautela ordinaria. Me habla de la necesidad impostergable del que la pide. Esa va a ser su gran fundamento para hacer que este tema de excepción pueda invocarse por este tema de necesidad. Pero ¿cuál es el gran error que aparece ahí? Como ustedes leen, dice, por la necesidad impostergable del que la pide o por la firmeza del fundamento de la demanda. Entonces, como así apareció el texto original, y muchos cuando aplicaban este artículo, sobre todo algunos jueces decían, puede ser una o puede ser otra alternativa. Esto es suficiente que tenga una alta intensidad o que no tenga urgencia para que le dé. O de repente, aunque no tenga nada de derecho, pero el tema de que sea un tema de necesidad, también lo doy. Porque como era uno u otro, entonces uno escogía o la alta firmeza o la urgencia, ¿no? Por necesidad. Entonces,
Esto felizmente ha sido corregido, ¿no? Porque provocaba a algunos jueces que aplicaban así literalmente el código, que lo apliquen literalmente en su razonamiento, ¿no? Entonces ha sido corregido. Puedes por favor pasar la siguiente diapositiva. En el 2008, cuando se modificó, igual, cuando se modificó se siguió manteniendo excepcionalmente, porque esa es la esencia, es un tema de excepción, excepcionalmente por la necesidad impostergable del que la pide. Ya va a borrar la palabra o, ¿no? Porque no es un tema de alternancia, ¿no? Coma, por la firmeza del fundamento de la prueba cortada, la medida puede consistir en lo que dice. O sea, lo que se ha corregido es sacar la palabra o, y ahora textualmente uno puede decir que tienen que darse estos dos elementos conjuntamente a la vez: alta probabilidad, alta firmeza y necesidad invocada para que pueda recurrirse a este tipo de medidas, ¿no? Pero además también agregó algo más, que esta medida debería darse en la medida que pueda ser reversible, pueda ser revertida, pueda ser modificada esa medida. Porque total estamos hablando acá de una situación transitoria, si bien osada, pues sí, porque sin tener la certeza yo me atrevo a decidir un derecho de fondo, pero este derecho de fondo que me atrevo a decirlo no es un derecho que lo he definido de por vida, de manera estable, permanente, no, sino es un derecho definido de manera transitoria, hasta cuando se define el derecho de fondo, ¿no? Entonces, si se definiera el derecho de fondo y el derecho de fondo dijera infundada la demanda, infundada la pretensión alimentaria, infundado el despido, la reposición al centro de trabajo, y yo ya estoy trabajando y gozando y disfrutando de la remuneración, o yo ya estoy percibiendo los alimentos, pero cuando se ha decidido el derecho de fondo, le dicen infundada. ¿Qué implicancia va a tener qué implicancia va a tener este derecho de fondo que se ha decidido, que dice infundado el derecho, con la medida anticipada que ya he logrado? Con la medida anticipada que ya he logrado. Yo he logrado, con la medida anticipada, que me repongan al centro de trabajo. Yo he logrado con la medida anticipada lograr una asignación alimenticia. Y lo disfruto y lo ejecuto y sigo como si realmente me lo hubieran dado, como por forma parte del derecho de fondo. Pero cuando en el camino el juez logra la sentencia, la certeza, el juez dice infundada la pretensión. Entonces, si es infundada la pretensión, él significa que no tengo derecho a ser repuesta en el centro de trabajo, que no tengo derecho a percibir un tema de alimentos. Y en esas circunstancias, ¿qué hago con la medida que ya se ha ejecutado? Por eso es que se pide que estas medidas sean reversibles, que se puedan revertir. Y en el caso del despido, ¿se puede revertir? Claro, se puede revertir, porque la sentencia, cuando dice infundada, ¿qué es lo que va a decir el juez? Como yo te mandé una medida transitoria anticipada para que trabajes, ahora en ejecución de la sentencia definitiva, ¿no?, sencillamente no tienes derecho a ser reincorporado. Y en el tema de los alimentos, no tienes derecho a percibir una pensión, y más bien todo lo que has venido percibiendo lo tendrás que devolver, varios intereses. Claro, es reversible, se puede revertir, pero supongamos qué situaciones no podrían revertirse. Si yo ordeno una transfusión de sangre, en el tema de la transfusión de sangre jamás podría revertirse. Si yo he ordenado que participe una persona en un acto electoral fruto de estos mandatos, y ha participado, y bueno, ya perdió por último, pero ha participado, y después sale el derecho de fondo que no tenía derecho a participar, ¿es posible revertir? No, porque ya él hizo lo que quería, que era participar, y por último perdió, pero ya hizo su derecho a participar en el acto electoral. Entonces, estas medidas tienen que estar asociadas con la posibilidad de lo que el juez dicte al final puedan ser revertidos, ¿no?, las medidas anticipadas. Entonces, concluiremos, para que puedan tomar un break en este momento, diciendo algunas ideas de esta primera parte. Lo que vamos a concluir es lo que hemos por lo menos
quedado fijas las ideas, son 4 temas o 4 mensajes centrales. Primero, que toda la tutela cautelar siempre va a tener estos 2 grandes pilares en su construcción: una categoría del derecho y una justificación del tiempo, ¿no? Una categoría del derecho y una justificación del tiempo. Esa es una primera idea. Recuerden que dentro de las categorías del derecho tienen el derecho no cierto, el posible, el aparente, el casi cierto y el cierto, ¿no? Y dentro de todas esas categorías, ¿no?, solamente interesarán a la tutela cautelar la apariencia y la casi certeza. Recuerden que el peligro también, que recuerden que el tiempo puede estructurarse en peligro, en tema de irreparabilidad y en tema de necesidades, ¿no? Y que estas categorías del peligro se van a invocar bajo, por ejemplo, el tema del peligro con la tutela cautelar clásica y la necesidad y la irreparabilidad con la tutela anticipada. Bueno, la primera idea era esa. La segunda idea es que lamentablemente en nuestra legislación, bajo el nombre de tutela cautelar, están metidas 2 grandes figuras: la tutela cautelar propiamente dicha clásica, que tiene un objeto asegurativo, con la tutela anticipada, como su nombre lo indica, que no tiene nada que asegura, sino que ejecuta anticipadamente los derechos de fondo y que se van a expresar en la temporal sobre el fondo, en las leyes innovativas y las medidas de no innovar. O sea, hay que saber ver, hay que saber reconocer que acá hay estas 2 figuras metidas bajo ese mismo nombre. 3, que estas 2 figuras son totalmente distintas. Una cosa es asegurar y otra cosa es ejecutar anticipadamente. Y como son totalmente distintas, se van a construir de manera también diferente. La tutela cautelar clásica ordinaria que asegura se va a construir con el peligro y con la apariencia del derecho. La tutela anticipada se va a construir con algo más que la verosimilitud, se va a construir con la casi firmeza o con la alta probabilidad o con la firmeza del fundamento de la demanda, y además se va a construir con justificaciones de perjuicios irreparables y sobre todo temas de necesidad. Esa es la tercera idea que tenemos que tener en cuenta en lo que hemos hablado de esta mañana, ¿no? Y lo que vamos a hacer a continuación, es, luego del REC, vamos a hablar de las providencias cautelares, de los elementos que forman parte de esas providencias, ¿ya? Bueno, si hay alguna pregunta, por lo menos a esta primera parte, de esta primera sesión. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces nos quedamos ahí 5 minutos o máximo 10 minutos de break para continuar con la segunda parte, ¿ya? Gracias. Con la segunda parte de esta sesión, y hoy vamos a hablar de las resoluciones cautelares, En el tema de las resoluciones cautelares, que vienen a ser las providencias o los mandatos que dicta el juez frente a estos pedidos de tutela, que ya les digo que estos pedidos los plantea de manera unilateral la parte, sobre todo actora, y que el juez va a dictar una decisión solamente escuchando a la parte actora. Ni siquiera va a correr traslado a la otra parte para ver cuál es su posición y luego en atención a ello el juez decide. No, sino que es una decisión unilateral tomada por la sola invocación y por la información y prueba que va a aportar la parte actora. Eso no significa que se va a vulnerar el contradictorio. Lo que significa es que el juez toma esta medida escuchando una de las partes y luego que dicta y ejecuta la medida recién va a escuchar a la otra parte qué es lo que tiene que decir frente a la medida que ha dictado y ha ejecutado. Y en atención a ello, luego que escucha a la otra parte, luego que ha ejecutado la medida, ¿no?, recién ahí, si es que hay algo que corregir, corregirá o de repente mantendrá la vigencia de esa decisión que tomó en un momento, ¿ya? A ver, entonces las providencias cautelares necesariamente van a tener muchos elementos que concurren a esa providencia o esos mandatos o resoluciones cautelares y que podríamos graficarlo bajo la siguiente forma. Dale un clic, por favor. Ahí. El juez no solo va a preocuparse por la cautela que pide el actor,
sino que el juez también se va a preocupar por ver cómo se cautela los intereses del afectado con la medida, cómo se cautela los intereses del afectado con la medida, ¿no? Que en este caso el afectado con la medida debería ser el demandado, pero no necesariamente podría ser el demandado, sino que hay el riesgo que podría afectarse a un tercero, indebidamente, evidentemente, ¿no? Entonces, la contracautela busca garantizar el perjuicio que se pueda generar en la ejecución al afectado con la medida, y el afectado con la medida puede ser el propio actor, el propio demandado, o inclusive terceros. El otro elemento que concurre a la resolución cautelar no solo es cautela y contracautela, sino el tercer elemento es preguntarse qué tipo de afectación va a dar el juez. ¿Va a dar una tutela cautelar ordinaria? ¿Va a ser una medida innovativa? ¿Una medida de no innovar? ¿Una temporal sobre el fondo? ¿Qué tipo de medida va a dictar? Es el tercer elemento, ¿no? El tipo de medida. El cuarto elemento es, si estamos hablando de tutelas cautelares ordinarias, ¿sobre qué bien va a recaer? ¿Cuáles son los bienes que se va a afectar jurídicamente? ¿Cuál va a ser la intensidad de estos bienes? El monto, ¿no? ¿Hasta cuánto se va a afectar? ¿Quién va a ser el órgano judicial que va a apoyar en esa ejecución? El órgano judicial que va a apoyar en esa ejecución. Va a ser necesario un retenedor, un interventor, la intervención de un registrador público, de un depositario, depende de cada circunstancia. Tiene que haber un órgano de auxilio. Y por último, tiene que haber la cuantía, los bienes, donde están todos los elementos. Entonces, recapitulando, todo juez, cuando dicte un mandato cautelar, no solo va a tener en cuenta los elementos de la cautela, sino también va a tener en cuenta la contracautela, va a tener en cuenta el tipo de afectación, los bienes, la intensidad y el órgano de auxilio judicial. Ahora vamos a hablar de uno de los elementos de esta providencia, y esos elementos van a estar marcados por la contracautela. ¿Qué viene a ser este tema de la contracautela? Porque en otras palabras también, o en otras legislaciones la llaman la caución, ¿no? La caución procesal, ¿no? Bueno, la contracautela parte de la siguiente idea. El juez no solo puede brindar tutela urgente para hacer efectivo el derecho del actor, no puede solo mirar a los intereses del actor, del demandante, para darle una tutela urgente, sino que el juez necesariamente tiene que mirar simultáneamente, a la vez que mira al actor, también tiene que mirar al afectado de la medida que el juez va a dictar. Mira simultáneamente también al afectado de la medida que el juez va a ejecutar. Y ese afectado, naturalmente, siempre tiene que ser el demandado, pero hay el riesgo que también ese afectado pueda ser un tercero que se le afecta sus bienes. ¿Para qué va a operar la contracautela? ¿Cuál es el objeto de la contracautela? La contracautela tiene un solo objetivo, que es el resarcimiento. El resarcimiento por la ejecución de la medida cautelar. No el resarcimiento porque se ha dictado la medida, porque la medida que se dicte y no se ejecute no hay ningún daño que resarcir. El resarcimiento opera a partir que se ejecuta la medida cautelar. Y acá entonces ingresan dos ideas centrales. El ejercicio de la contracautela es la materialización del principio de igualdad en el proceso. El ejercicio de la contracautela, les digo, es la materialización del principio de igualdad en el proceso, porque el juez tiene que mirar a las dos partes por igual y construir aseguramientos a ambos por igual. La diferencia va a estar en que al actor, ¿qué le va a asegurar? Al actor le va a asegurar lo que es el objeto de su pretensión. Si estamos hablando del despido, el objeto de su pretensión, que es responder al centro de trabajo, es lo que se va a buscar un aseguramiento. O en el tema de unas deudas, lo que se va a buscar asegurar es el pago de las deudas. En cambio, en la contracautela,
lo que se va a buscar asegurar al afectado con la medida es el resarcimiento del daño que le ha generado la ejecución de la cautela. El resarcimiento del daño que le ha generado la ejecución con la contracautela. Eso es lo que se va a buscar asegurar al demandado. Entonces, si alguien les pregunta, ¿la contracautela es un aseguramiento simultáneo que el juez da a ambas partes por igual como ejecución del principio de igualdad? Y la respuesta es esa, es afirmativa, ¿no? La contracautela viene a ser ejercicio del principio de igualdad de tal manera que se asegura a ambas partes, ¿no? ¿Qué se asegura? Se da garantías de aseguramiento para ambas partes. ¿Qué se asegura? Al actor, la prevención, que es materia del litigio, y al afectado, el resarcimiento del daño de la ejecución cautelar. Esa es como idea principal. Ahora, estos aseguramientos, como ya les he dicho, tienen que darse de manera simultánea. No se puede ejecutar una medida cautelar si es que no se ha materializado la entrega de la contracautela, porque estaríamos ante un tema de desigualdad, porque yo ejecuto la medida a favor del actor, pero la garantía que debió darse para garantizar al afectado no está presente. Entonces la idea es que necesariamente ambas figuras tienen que estar presentes al momento de la ejecución. Siguiente idea es plantearnos cómo se garantiza ese resarcimiento. Y ustedes recuerdan en el derecho sustantivo que existen los mecanismos de garantía para asegurar, ¿no? Posiblemente créditos u obligaciones. Y esas garantías parten desde las garantías personales y las garantías reales. Esa misma lógica también se traduce en los procesos judiciales, ¿no? Yo puedo recurrir a una garantía real o puedo recurrir con una garantía personal. Si yo recurro a una garantía personal en un proceso judicial, podría llevar una carta fianza, una garantía personal. Podría llevarme un fiador al proceso, ¿no? Una garantía personal para la contracautela, estamos hablando. Pero también en el proceso civil hay una garantía bastante anacrónica y que se viene dando de manera con bastante éxito, que se refiere a una garantía bajo una forma muy peculiar, que es la garantía por juramento. Juro que voy a resarcir los daños, y esa es una forma de garantía. La garantía por el juramento. Entonces, es una garantía que solamente opera en los procesos judiciales, pero que es una garantía que debería desaparecer, o que es una garantía que no garantiza nada. Porque por más que el ejecutante garantice, jure que va a resarcir los daños, y por último, que él tuviera la buena intención realmente de resarcir los daños, ¿de qué nos va a servir su buena intención, su juramento, sus ganas, por último, de querer resarcir el daño, si es que ese ejecutante que jura no tiene ni siquiera un pie, un sol, no tiene nada con el cual pueda resarcir los daños? ¿De qué nos va a servir su juramento si el que jura no tiene ni un sol para poder resarcir el daño? ¿No? Entonces, por eso yo les digo que la garantía por juramento es una garantía irrisoria, una garantía que realmente no garantiza nada, porque realmente no es un mecanismo que el demandado, el afectado, diga, uy, si estoy acá garantizado que si genera un daño me van a resarcir. No, porque basta que el que ha jurado no tenga ningún pie con el cual pueda responder a ese crédito que él ha asumido, sencillamente para que esa garantía se torne en ineficaz. Pero igual, la realidad es que existe, y lamentablemente existe con bastante furor, porque la mayoría de juzgados tienen por práctica asumir estas garantías por juramento. La otra garantía que existe es la garantía real. Es la garantía real. ¿Y la garantía real en qué consiste? La garantía real consiste en entregar un bien, sea mueble o inmueble, ¿no?, como expresión de garantía para ese resarcimiento.
Lo interesante acá es que este bien que se va a entregar podría ser de propiedad del ejecutante, del solicitante, del que se está beneficiando por la medida, esto es del demandante. Pero además también podría un tercero entregar su bien para garantizar el resarcimiento de la ejecución de la cautela. Esto es, si yo soy la demandante y necesito entregar una garantía de un bien, una garantía real, y necesito entregar un bien, y yo como demandante no tengo ningún bien, no tengo un carro, no tengo una casa, puedo de repente buscar que un amigo, una amiga sea la que entregue de repente un inmueble para garantizar la ejecución de mi medida cautelar como demandante. Y la respuesta es que sí. La garantía también lo pueden dar terceros. Entonces buscan un tercero que ponga a disposición del juzgado un inmueble como garantía del resarcimiento que se pueda generar con la ejecución cautelar al afectado. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estamos diciendo hasta el momento? Primero hemos dicho que la contracautela es una expresión del principio de igualdad en el proceso para asegurar el resarcimiento del afectado por la medida. Segunda idea, hemos dicho que esas contracautelas no son vitales para la ejecución de la medida, tienen que darse porque no puede ejecutarse solamente la medida favoreciendo al actor y desprotegiendo al afectado. Presencia simultánea en el proceso al momento de la ejecución. Tercera idea que hemos dicho, que esas garantías pueden darse desde el punto de vista personal o garantías reales. Cuando hablamos de las garantías personales pueden ser las cartas fianzas o los juramentos, y cuando hablamos de las garantías reales pueden ser inmuebles o muebles, e inclusive terceros pueden entregar bienes como parte de la garantía. Eso es lo que hemos dicho hasta el momento. Ahora, las garantías también pueden ser garantías permanentes o garantías transitorias o temporales, ¿no? Y eso también va a tener toda una implicancia. Una garantía permanente es de repente cuando yo entrego un inmueble, ¿no? Como garantía. Pero una garantía transitoria es una garantía que está sujeta a un plazo. Agotado ese plazo, se extingue la garantía. Por ejemplo, la carta fianza. Si yo llevo una carta fianza al proceso como una garantía para la contracautela, la carta fianza dice a 30 días. ¿Eso qué significa? Que a fines de enero ya no habrá garantía. O la quincena de enero ya no habrá garantía porque la garantía se está extinguiendo, está sujeto a un plazo. Entonces, recordar bien estas dos cosas. ¿Por qué? ¿Y para qué? Cuando una contracautela se da con una garantía sujeta a plazos y este plazo se extingue, ¿qué efecto va a tener sobre la contracautela y sobre la cautela? A ver, cuando entrego una garantía sujeta a plazo como parte de la contracautela y la garantía se extingue, ¿qué efecto va a tener sobre la contracautela y sobre la cautela? Pongamos un ejemplo. Si yo entrego una carta fianza para garantizar una contracautela y esa carta fianza vence el 30 de diciembre de este año, pregunta, ¿qué efecto va a tener si el 1 de enero, qué efecto va a tener para la contracautela y para la cautela el vencimiento de esa garantía? El primer efecto que van a ver es de que la carta fianza como garantía de la contracautela se ha extinguido y por lo tanto ya no hay contracautela, porque ya se extinguió, porque la contracautela era la carta fianza, ¿no? Y como ya caducó el plazo, ya no hay contracautela. Entonces, ¿cómo estaría presentada la situación en el proceso? Estaría presentada la situación bajo un desequilibrio, porque el actor sí tiene la ejecución de su medida cautelar, sigue gozando de la medida cautelar, pero el que está desprotegido porque ha caducado su garantía es el afectado. Entonces hay una especie de desequilibrio en las garantías. El ejecutante, su garantía sigue mantenida con su medida cautelar, pero el ejecutado, más bien, su garantía se ha extinguido porque la carta fianza, el plazo ha vencido. Y en ese tema de desequilibrios, ¿cómo vamos a responder? En ese tema de desequilibrios, ¿no? El mandato legal es
se levanta la medida cautelar. Se levanta la medida cautelar y es coherente. ¿Por qué? Porque si ya no hay contracautela porque se extinguió la carta fianza, sería incoherente que siga manteniéndose la cautela. Lo que les dije desde su inicio, tienen que las dos existir de manera simultánea. No puede haber ejecución cautelar si es que no hay la entrega física de la garantía de la contracautela. Se extingue la garantía de la contracautela, se levanta la medida cautelar. Moraleja: si tenemos una garantía sujeta a plazo, ¿quién tiene la carga de ser diligente y ver cuándo vence la garantía para renovarla y evitar que se levante la medida? ¿Quién tiene que ser diligente? ¿El beneficiado con la medida? ¿El afectado tiene que decir, oye, actor, ya se venció mi garantía, renuévalo? ¿O es el propio actor el que tiene que ser diligente y estar viendo si su garantía se ha vencido o no? Respuesta: es el actor que ofreció esa garantía el que tiene que ser diligente, y al vencimiento del plazo él tiene que renovar la garantía, porque si no lo renueva, el afectado lo primero que va a decir es levántese la medida, y con justa razón se va a levantar. Entonces volvemos a decir, tengan cuidado que cuando tienen garantías sujetas a plazo, la renovación viene como una carga por parte del ejecutante de la medida, no es una carga del beneficiado con la garantía, sino del beneficiado con la medida que ha ofrecido esta carta sujeta a un plazo. Ahora, la ley le ha dado un plazo. La ley le ha dicho, yo te doy 3 días a ti como ejecutante, vencido el plazo, para que tú en 3 días renueves el plazo, renueves la garantía. Si al vencimiento del plazo y agotados los 3 días tú no renuevas, se tiene que levantar automáticamente, ¿no? Automáticamente. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en las garantías sujetos a plazo. Tengan cuidado de la posibilidad de la renovación y tengan cuidado que si no se renueva dentro del plazo de 3 días que se ha señalado, el efecto de la medida va a ser el levantamiento. Ahora, ¿qué indicadores puedo yo utilizar para saber qué tipo de garantía puedo ofrecer? Porque como ustedes ya han escuchado, puede hacer una garantía real, una garantía personal, ¿no? Entonces, ¿qué indicadores va a manejar un juez para decir, optemos por una garantía real, optemos por un juramento, optemos por una carta fianza? Y 2, el monto de las garantías. El monto de las garantías. Miren, la legislación y sobre todo en la práctica se estila colocar a la garantía contracautela un monto. Dice, y fíjese como monto de la contracautela, y le ponen ahí un monto. Pero yo les digo que ese monto que se pone en las contracautelas es un monto también irrisorio, o un monto no irrisorio, es un monto que no tiene razón de ser que se coloque. Un monto que no tiene razón de ser que se coloque. Por lo siguiente, si la idea de la contracautela es garantizar el resarcimiento del daño que ha sufrido el ejecutado, y supongamos que yo he garantizado que le voy a resarcir por 100.000 soles, y el daño que ha sufrido el ejecutado asciende a 200.000 soles, esto es más allá de lo que yo asumí como garantía, la pregunta es, ¿quién le va a garantizar la diferencia o quién le va a resarcir la diferencia al ejecutado? Vuelvo a plantear la pregunta, que se den cuenta. Miren, no resulta interesante y me parece hasta a veces ocioso fijar montos de contracautelas, ¿no?, en las resoluciones cautelares, por lo siguiente: las contracautelas resarcen el daño que ha sufrido el afectado. Si el afectado ha sufrido un daño por 200.000 y yo he garantizado la contracautela por 100.000, sea porque he jurado o porque le he llevado una carta fianza por 100.000,
La pregunta es, ¿y quién va a resarcir la diferencia? La pregunta es, el que se benefició con la medida podría decir, yo solo asumo el resarcimiento por 100 porque yo me comprometí por 100. Si él sufrió un daño mayor, lo siento, solamente yo ofrecí por 100. ¿Se podría admitir una lógica así? Y como ya lo pueden asumir, la respuesta es no, porque hay un principio general en el derecho que dice que toda persona está obligada a indemnizar o a reparar los daños que genere, ¿no? 1969, todo aquel que genere un daño tiene que indemnizar, tiene que reparar, ¿no? Entonces, esa es la regla y un principio en el derecho. Por lo tanto, por más que yo haya jurado resarcirle por 100, si el afectado, el daño ha sido 200 o 300, nada me exime de que yo tenga que asumir el resarcimiento íntegro de ese daño, al margen que yo haya jurado darle un resarcimiento de 100. Entonces, si la regla es, por el principio general, que se tiene que resarcir todo el daño, ¿cuál es la función? Que yo diga solamente garantizo por determinado monto. Si la regla general es que tú tienes que resarcir por todo el daño que generes con tu ejecución cautelar. Esto sí va a servir para algo. ¿Para qué es importante señalarle el monto? Señalar el monto sí nos va a servir cuando buscamos de un tercero, sea un amigo, un familiar, buscamos a un tercero, como yo soy demandante y no tengo ningún bien, y mi juramento tampoco nadie cree en mi juramento, entonces yo busco un tercero, a un amigo, y le digo, garantízalo o lleva un bien en garantía. Y este amigo de repente lleva su vehículo, entrega en garantía el vehículo para el resarcimiento de la ejecución cautelar. En estos casos sí es vital señalarle el monto. ¿Por qué en estos casos sí es vital señalar el monto? Porque el tercero va a señalar un valor de garantía sobre el bien que está entregando, ¿no? Y el amigo me dirá, bueno, yo te garantizo con mi carro hasta $5,000, ¿no? El carro podrá costar 40,000, pero él sobre ese bien está estableciendo un valor de garantía de 5. Es la misma lógica de las hipotecas. Yo entrego un inmueble en garantía, un edificio, pero no significa que el edificio esté en garantía. Sobre el edificio yo establezco un valor de garantía, ¿ya? Entre un valor de garantía de 100. El edificio puede costar 10 millones, pero lo que yo estoy entregando es un valor de 100, un valor de 100 sobre ese edificio, ¿no? Entonces, como ustedes saben, en garantías no es suficiente entregar el bien, que se entregue en garantías, sino que se establece el valor de garantía sobre el que se entrega. El valor de garantía sobre el que se entrega. Entonces, si un tercero entrega un bien y establece el valor de garantía, para eso sí es importante fijarle en el monto de la contracautela hasta cuándo asciende el valor de garantía. Cuando se recibe bienes de terceros que aseguran esas garantías, que van a servir como aseguramientos de esas garantías. Ahora, ¿y qué sucede si es que el daño, como yo les dije, es 200? El tercero amigo me entregó un bien en garantía por 100 y hay una diferencia por cobrar. ¿Quién va a resarcirle esa diferencia al afectado por la medida? El tercero no, porque el tercero solamente se vinculó por el valor de garantía que ofreció. La diferencia lo tendrá que asumir el propio demandante, ejecutante, que se benefició con la medida, al que habrá que buscarle de dónde, qué bienes tiene para que resarza esa diferencia. En conclusión, sobre este punto que les quiero decir, los montos de garantía que se fijen en las resoluciones cautelares, sobre los montos de garantía que se fijen en las contracautelas, esos montos de garantía no liberan ni eximen al que ha otorgado ese monto del resarcimiento íntegro del daño del afectado con la medida. No libera ni exime del resarcimiento íntegro del daño del afectado con la medida. No libera. El hecho de que yo diga resarzo por 100 y el daño es por 200, yo no me vinculo con el monto de mi garantía. Uno se vincula con el monto del daño que ha generado con esa ejecución cautelar. Y la segunda idea es, de conclusión en esta parte, es que solamente los montos nos van a servir como referentes de garantía cuando intervienen bienes de terceros que se entregan en garantía. Para eso sí nos va a servir,
para que el tercero nos señale hasta qué monto ese tercero se compromete como garantía al resarcimiento de este afectado. Para eso sí me va a servir, pero eso no significa, tercera idea, pero eso no significa que si el tercero dijo que resarcía ese monto y el daño es mucho mayor, ese saldo que no garantizó el tercero, ese saldo lo tendrá que asumir el propio ejecutante beneficiado con la medida. Este es el tema de los montos, en los montos de las contracautelas, en los montos de las contracautelas. La siguiente idea es qué indicadores va a utilizar un juez para decir tu garantía por juramento no me convence, yo prefiero una garantía real o una carta fianza, porque el juez puede decir no, en atención a la trascendencia de la medida que se va a dictar, un juramento es insuficiente. Entonces, ¿cuáles serán esos indicadores? Al respecto hay algunas ideas que se han esbozado. Una primera idea se dice que el indicador que se debe manejar para aceptar una garantía por juramento o una garantía real, el indicador debe ser la capacidad económica del que brinda la garantía. Esto es, que si de repente, este señor Romero, que es conocido ex gerente del banco de crédito, tuviera un proceso en el que él pida una medida cautelar y ofrezca como garantía su juramento, ¿no? Que él se compromete a resarcir, y si acogiéramos la idea que se dice que las garantías por contracautela se tienen que hacer en atención a la capacidad económica del que la brinda, el juez sencillamente diría, bueno, la atención que es un hecho público, que el señor Romero es uno de los accionistas o algo así del banco de crédito, ¿no? Y por lo tanto su capacidad económica y su solvencia no está en cuestionamiento, acéptese su garantía por juramento. Podría un juez decir así. Pero si de repente pasa por ahí un mortal ciudadano XX, dice, ¿quién será este señor? Su capacidad económica la desconocemos, a ese sí traiga una garantía, una carta fianza. Ese criterio, desde ya, es un criterio no aceptado, porque estaríamos haciendo una diferenciación entre los litigantes por su capacidad económica. El que tiene capacidad económica, su juramento es suficiente, y el que no tiene, o su capacidad no está evidente, conocida económicamente, ese sí le trae una garantía como una carta fianza o una garantía real. Por lo tanto, ¿qué podríamos concluir? Este indicador no es un indicador válido para aceptar construir las garantías, las contracautelas, la capacidad económica. El otro indicador que se maneja es el indicador de la apariencia del derecho. Esto es, se dice, si el derecho es aparente, es casi cierto, si uno hace un ejercicio de probabilidades y vemos que tarde o temprano el demandante va a tener la razón, entonces eso es un juramento suficiente. Pero si el derecho no está muy claro y pareciera que el demandante no va a tener la razón, a ese sí le pido una caución, una carta fianza o una garantía real. Este es otro indicador. ¿Qué tendríamos que decir al respecto? A tal punto que inclusive sale un aforismo, no aforismo, sino sacó una regla que dice: a mayor verosimilitud, menor contracautela. A mayor verosimilitud, menor contracautela, porque si a mayor evidencia que el derecho existe, la garantía de la contracautela debe ser mínima. Entonces, ¿qué tendríamos que decir a los que sostienen esto? Tendríamos que decir que la contracautela no está asegurando la verosimilitud de la pretensión que es materia del actor. La contracautela, ¿qué es lo que asegura? La contracautela lo que está asegurando es la ejecución cautelar, el daño que genera la ejecución cautelar del que va a soportar los efectos de la ejecución cautelar, ¿no? Eso de a mayor verosimilitud o menor verosimilitud, la verosimilitud está vinculada con la pretensión del actor, y el actor a mayor o menor verosimilitud, el juez le ha dado una medida cautelar mirando la verosimilitud, pero el afectado con la medida, el juez no tiene por qué mirar la verosimilitud, porque la garantía del afectado no es la verosimilitud. La garantía del afectado, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se resarcen los daños de la ejecución cautelar, al margen que sea con mayor o menor verosimilitud? En conclusión, ese referente de mayor o menor verosimilitud es un referente para construir las tutelas cautelares,
pero no es un referente para construir las garantías de la contracautela. Por último, un tercer referente que se puede invocar es el tema del riesgo. Cuando uno va a dictar una